Hoy conocerás la historia de una de las dinastías más grandes y sorprendentes que ha dado México, la familia Guízar. Un linaje donde la música, el cine, la fe y la pasión por nuestra identidad se unieron para cambiar la cultura del país. Federico Arturo Guízar Tolentino, mejor conocido como Tito Guízar, nació en 1908 en Guadalajara, Jalisco, en una familia profundamente católica. Su padre fue José María Guízar y Valencia, hermano del obispo Rafael Guízar y Valencia, hoy santo de la Iglesia Católica. Su madre, Adela Tolentino de Guízar, era aficionada a la música mexicana y fue quien le inculcó el gusto por el canto y las canciones populares desde niño. A la vez, pertenecía a una auténtica dinastía Guízar. Era primo del compositor José Pepe Guízar, autor de Guadalajara y Como México no hay dos, y de la actriz y cantante Susana Guízar, lo que explica que en esa familia la música y el espectáculo fueran casi un destino natural. Desde adolescente mostró una voz privilegiada y una fuerte inclinación por la música. En 1924, cuando tenía apenas 16 años, su tío Francisco Tolentino era gobernador interino de Jalisco y aprovechó sus contactos para conseguirle una breve, pero muy sonada presentación como cantante en el Teatro Degollado de Guadalajara. Aquel debut fue un éxito y marcó el inicio de su carrera. Aunque su padre se oponía a que se dedicara al espectáculo, Tito insistió y comenzó a formarse seriamente como cantante. Estudió con maestros mexicanos e italianos, y sobre todo, con el gran tenor de ópera Tito Schipa, a quien admiraba tanto que adoptó el nombre artístico de Tito en su honor. A finales de los años 20, viajó a Nueva York y en 1929 se estableció ahí con sus padres, empezando a presentarse en clubes privados y a trabajar como cantante profesional. En esos años, grabó canciones de Agustín Lara y otros compositores mexicanos, y alternó el repertorio de ópera con canciones populares mexicanas y españolas. Su voz de tenor lírico y su presencia elegante le abrieron puertas en la radio de Estados Unidos. Durante la década de 1930, fue conductor de uno de los primeros programas bilingües de la radio norteamericana, donde cantaba y conversaba tanto en inglés como en español, y que lo convirtió en una figura muy conocida entre las comunidades hispanas. Su salto definitivo al cine llegó a mediados de los años 30. Participó primero en producciones de Hollywood, como Under the Pampas Moon, en 1935, pero su consagración absoluta se dio en 1936, cuando protagonizó Allá en el Rancho Grande, junto a Esther Fernández, película dirigida por Fernando de Fuentes. La cinta mezclaba comedia, melodrama, paisajes rurales idealizados y canciones interpretadas por Tito. El éxito fue tan grande que la película se distribuyó en Estados Unidos y otros países, y es considerada la primera producción mexicana que representó al país de forma masiva en el extranjero, y, al mismo tiempo, la obra que inaugura la llamada Época de Oro del cine mexicano. Con ese filme, nació también la figura del charro cantor como emblema nacional. Sombrero ancho, traje de gala, caballo y canciones rancheras llenas de nostalgia. Muchos historiadores del cine consideran a Tito Guízar como el primer charro mexicano que llevó la vida ranchera a Hollywood, abriendo el camino a figuras posteriores como Jorge Negrete y Pedro Infante. Durante los años 30 y 40, alternó su trabajo entre México y Estados Unidos. En paralelo a su carrera cinematográfica, siguió siendo un artista de radio y de escenarios, giras constantes por América Latina y una discografía amplísima que lo convirtieron en una de las voces mexicanas más reconocibles del siglo XX. Se casó con la cantante Carmen Noriega, con quien compartió vida y, en ocasiones, escenario. Tuvieron 3 hijos. Su vida privada fue relativamente discreta comparada con la de otros artistas de la época. No se le asoció con grandes escándalos sentimentales y, más bien, fue visto como un hombre de carácter serio, muy apegado a su familia y a su fe. A partir de los años 50, aunque el cine ranchero comenzó a transformarse y surgieron nuevas figuras, Tito se mantuvo vigente en palenques, teatros
centros nocturnos y televisión. En las décadas de 1980 y 1990, tuvo un inesperado segundo aire entre las nuevas generaciones, gracias a sus participaciones en telenovelas como En María, La del Barrio, Marimar, La Usurpadora y muchas más. Para muchos jóvenes que no lo conocieron en el cine, se convirtió en el abuelito tierno de las telenovelas, sin sospechar que estaban viendo a uno de los pioneros internacionales del cine mexicano. Su carrera artística se extendió por más de 7 décadas, desde los años 20 hasta finales de los 90, algo poco común, incluso entre las grandes figuras. Tito Guízar falleció el 24 de diciembre de 1999 en San Antonio, Texas, a los 91 años, a causa de una insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue repatriado a México y sepultado en el Panteón Jardín. Ahora recordemos a sus hijos. María Nina Guízar Noriega fue la hija mayor. Nació en 1933 en la ciudad de Nueva York. Creció en un ambiente profundamente ligado al espectáculo y a la cultura. Pero a diferencia de su padre, ella eligió un camino más académico que artístico. Pasó buena parte de su infancia y juventud en Los Ángeles, California, donde estudió en la universidad. Más tarde se especializó en idiomas y llevó una vida discreta, lejos de los reflectores del cine, dedicada a la docencia y al intercambio cultural entre México y Estados Unidos. Falleció el 30 de agosto de 2009, a los 76 años, en un hospital de Los Ángeles. Lilia Guízar Noriega nació en 1938 en Los Ángeles, California. Se desarrolló como actriz de cine y cantante. En el cine mexicano, participó en producciones de finales de los años 50 y principios de los 60. Entre las más recordadas están La Tijera de Oro y El dolor de pagar la renta, 1960, protagonizada por Viruta y Capulina, donde Lilia figura en el reparto principal. Además de su trabajo como actriz en 15 películas, también incursionó en la música. Interpretó y compuso temas grabados por tríos y boleristas. Se casó con el compositor y periodista Ramón Inclán. A lo largo de los años, ha aparecido en programas, entrevistas y homenajes dedicados a su padre, donde comparte anécdotas de Tito Guízar como artista y como papá, y mantiene viva la memoria de la dinastía Guízar. A sus casi 87 años de edad, vive en Los Ángeles y se encuentra activa en sus redes sociales. Tito Guízar Jr. heredó tanto el nombre como la vocación musical de su padre. Aunque no alcanzó la misma fama internacional, tuvo una trayectoria artística propia como cantante, en la que combinó la escuela lírica que venía de Tito con un estilo más cercano a la canción popular y al bolero. Radicado durante años en San Antonio, Texas, participó en homenajes y festivales dedicados a la figura de su padre. Pepe Guízar nació en 1912 en Guadalajara, Jalisco, y se convirtió en uno de los compositores más importantes y representativos de la música mexicana. Primo de Tito Guízar, creció rodeado de tradición musical, y desde muy joven mostró una sensibilidad especial para componer piezas que capturaban la esencia emocional y paisajística del país. En los años 30, se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a presentar sus canciones en radio, estudios de grabación y conciertos, destacando por un estilo poético y profundamente nacionalista. Su gran renombre llegó con Guadalajara, obra que se considera un himno no oficial de Jalisco y que recorrió el mundo interpretada por voces como las de Jorge Negrete, Pedro Infante, Flor Silvestre y el propio Tito Guízar. Entre sus éxitos, también se encuentran Como México no hay dos, Sin ti, Caminos de ayer, Amar y vivir, y Te quiero dijiste, Muñequita linda, melodías que se convirtieron en parte esencial del repertorio romántico latinoamericano. Gracias a la fuerza pictórica de su obra musical, recibió el sobrenombre de El Pintor Musical de México. Murió en 1980 en la Ciudad de México, dejando una herencia artística inmensa que simboliza al México sentimental y orgulloso de sus raíces. Susana Guízar Navarrete nació en 1915 en Pátzcuaro, Michoacán, en el seno de una familia con raíces francesas e italianas. Era prima del compositor Pepe y Tito Guízar,
quienes ya gozaban de enorme reconocimiento en América cuando ella comenzó a mostrar interés por el mundo artístico. Su vocación la llevó a Estados Unidos, donde conoció al director René Cardona, quien, impresionado por su talento y presencia escénica, le ofreció su primera oportunidad frente a las cámaras. Su debut fue tan afortunado que casi de inmediato pasó de un pequeño papel a ocupar un rol protagónico, demostrando no solo talento actoral, sino también sus habilidades como cantante y guitarrista. En cuestión de meses, se convirtió en una de las figuras jóvenes más destacadas del cine mexicano en pleno auge, trabajando al lado de grandes luminarias de la época y alcanzando una popularidad notable dentro y fuera del país, especialmente en Cuba y Venezuela, donde también desarrolló parte de su carrera. Su belleza, voz y elegancia la posicionaron rápidamente como estrella de primera línea. Sin embargo, hacia finales de la década de los 40, comenzó a recibir propuestas que no correspondían a la categoría que había conquistado. Cansada de personajes poco dignos de su trayectoria, decidió retirarse definitivamente a principios de los años 50, dejando una filmografía breve pero contundente. Su vida privada siempre se mantuvo lejos del escándalo y la prensa. Se sabe que contrajo matrimonio en 2 ocasiones, y solo tuvo un hijo, quien más tarde le daría 3 nietos. Tras su retiro, vivió discretamente, completamente alejada del ambiente artístico. Falleció el 2 de junio de 1997 en la Ciudad de México, a los 76 años, recordada como una de las voces femeninas más elegantes y una de las actrices que marcaron la edad dorada del cine mexicano, dejando una huella imborrable, aunque silenciosa. Mauricio Guízar es nieto de Tito Guízar y forma parte de la tercera generación de artistas de la dinastía. Ha construido una carrera muy distinta a la de su célebre abuelo. Actualmente se desempeña en el ámbito corporativo dentro del sector salud y ocupa el cargo de director general de Biogen, en México, una importante compañía farmacéutica dedicada al desarrollo de tratamientos especializados. Aunque de joven mostró interés por la música y por un tiempo pareció seguir la tradición artística familiar, su paso por los escenarios fue breve. En 1996, tuvo una aparición pública al lado de Tito Guízar, interpretando juntos las célebres coplas de Allá, en el Rancho Grande, en un evento realizado en la Ciudad de México. También participó en un homenaje póstumo, dedicado al ídolo de América, donde su voz sirvió para honrar el legado que marcó a todo un país. Poco después, su camino profesional tomó otro rumbo y se enfocó de lleno en el ámbito empresarial y farmacéutico, donde ha desarrollado una sólida trayectoria. Hoy es reconocido por su liderazgo dentro de la industria médica y por mantener vivo el orgullo de pertenecer a una de las familias más emblemáticas de la cultura mexicana, aunque desde una trinchera distinta. Amelia Cristina Guízar Bermúdez nació en 1950 en la Ciudad de México, en una familia donde la música era parte del ambiente cotidiano. Hija de Amelia Bermúdez Álvarez y Clemente Guízar, hermano de Tito Guízar. Desde niña mostró facilidad para el piano y otros instrumentos. Estudió piano en el conservatorio. Además de su formación musical, obtuvo el grado de doctora en Derecho, lo que la convierte en una figura poco común que une el mundo artístico con el académico. Ha compuesto obras sinfónicas, religiosas y piezas de corte popular. Ha sido invitada a presentar su música en ciudades como Londres, Bruselas, París, Lovaina y Oslo, y fue representante de México en el Festival Europalia 95. Entre sus anécdotas familiares, se menciona que fue el propio Tito Guízar quien le enseñó a tocar la guitarra, reforzando así el vínculo con la dinastía artística de la que forma parte. Luis Guízar Barragán nació en 1895 en Cotija, Michoacán. Ingresó al seminario siendo muy joven y continuó su formación sacerdotal en Roma, donde obtuvo grados en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote en 1918 en la Ciudad Eterna. De regreso en México, fue rector del Seminario Conciliar de Veracruz y párroco del Sagrario de Chihuahua, hasta que el Papa Pío XI lo nombró obispo de Campeche en 1931.
Después fue trasladado como coadjutor y luego obispo de Saltillo, diócesis que gobernó durante décadas. Durante su gobierno, fundó el Seminario Menor, restauró la catedral y promovió la construcción de casas de ejercicios y un centro diocesano, consolidando la vida pastoral de la diócesis de Saltillo. Renunció al cargo por edad en 1975 y falleció en 1981. Sus restos quedaron bajo el altar de la Catedral de Saltillo, como signo del vínculo definitivo con la iglesia que pastoreó. Ricardo Guízar Díaz nació en 1933 en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Fue primo de Tito Guízar. Ingresó al Seminario de Puebla. Más tarde, fue enviado a Roma, y donde fue ordenado sacerdote en 1958. De regreso a México, trabajó como capellán, profesor y director espiritual en el Seminario de Puebla, además de desempeñar diversos encargos pastorales y de formación. En 1984, fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Atlacomulco, en el Estado de México, y en 1996 fue designado arzobispo de Tlalnepantla, cargo desde el cual impulsó la pastoral diocesana, la formación de sacerdotes y el trabajo con laicos. Falleció en 2015. Antonio Guízar y Valencia, tío de Tito Guízar, nació en 1879 en Cotija, Michoacán, y murió en 1971 en la Ciudad de México. Ordenado sacerdote a inicios del siglo XX, fue nombrado obispo de Chihuahua y posteriormente se convirtió en el último obispo y primer arzobispo de esa diócesis, gobernándola durante unos 48 años en un periodo especialmente complejo, marcado por la persecución religiosa y las secuelas del conflicto cristero. María de Jesús Guízar Barragán fue también pariente cercana de Tito Guízar dentro de la misma familia Guízar Valencia, y es la gran figura femenina de la rama religiosa, fundadora de una congregación, y hoy reconocida como venerable en la Iglesia. Jesús Degollado Guízar fue primo de Tito Guízar, y se hizo célebre no por el arte ni por la música, sino como general cristero. Nació en Michoacán a finales del siglo XIX, y su madre pertenecía a la familia Guízar, lo que lo conectaba directamente con San Rafael y con todo el entorno católico militante de la región. Durante la Guerra Cristera, llegó a ser general en jefe del ejército cristero, es decir, el mando máximo de las fuerzas que se levantaron en armas en defensa de la libertad religiosa frente a la política anticlerical del gobierno. Se distinguió por su disciplina, su sentido de organización y su profunda religiosidad. No era un militar profesional, sino un católico laico que asumió el liderazgo en tiempos de persecución. Tras los acuerdos que pusieron fin al conflicto, vivió con cierta discreción, pero quedó en la historia como una figura clave del movimiento cristero y como uno de los miembros más notorios de la amplia constelación de parientes Guízar vinculados a la Iglesia y a la lucha religiosa en México. Maura Degollado Guízar, hermana de Jesús, fue la Marcial Maciel. Degollado fue un pariente lejano de Tito Guízar por la línea materna. Su madre, Maura Degollado Guízar, era nieta de la familia Guízar y Valencia, de la que también procedían San Rafael, María de Jesús y otros miembros destacados. Maciel nació en 1920 en Cotija, Michoacán, y durante buena parte del siglo XX fue visto como uno de los sacerdotes más influyentes de México. Fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo y el movimiento laical Regnum Christi, construyendo un enorme imperio educativo y religioso con colegios, universidades y obras apostólicas en varios países. Durante décadas, fue presentado como un gran formador de jóvenes y un guía eficaz de la juventud dentro de la Iglesia. Sin embargo, después de los años 90, y especialmente tras investigaciones ordenadas por el Papa Benedicto XVI, salió a la luz una doble vida. El Vaticano le impuso vivir retirado, en penitencia, y prohibió que la congregación lo siguiera presentando como modelo. Murió en 2008. Hoy es, quizá, el miembro más polémico de la extensa parentela Guízar. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Qué te pareció esta fascinante dinastía Guízar?
Cuéntame en los comentarios qué otra familia o figura histórica te gustaría que recordáramos en próximos videos. Te estaré leyendo con mucho gusto.